esta noche, en época de aislamiento, vibrará la música del mestizaje. La Fundación Amigos del Silencio se complace en presentar en esta edición virtual del 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva a la agrupación Tembembe Ensamble Continuo. En la música de hoy se funden 4 siglos. La música de la región de Veracruz en México tiene raíces muy antiguas, pero aún hoy anima veladas y serenatas. Disfruten desde sus casas, como dice Tembembe, de una misma fiesta, de un mismo fandango que nos une. Bienvenidos a este concierto virtual del 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva, en el que tendremos hoy la participación de Tembembe Ensamble Continuo, uno de nuestros invitados para el año 2020, y pues damos la bienvenida a uno de sus integrantes fundadores y cercano a nuestro país, colombiano además, Leopoldo Novoa. Bienvenido, Leopoldo. Gracias, Juan Luis, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos qué es Tembembe Ensamble Continuo, aunque si recuerdo bien comenzó como ensamble continuo y vinieron una vez como chuchumbé. ¿Cómo es esa historia? Ya, mira, Tembembe Ensamble Continuo es un ensamble donde desde su comienzo buscamos relacionar la música antigua, la música barroca que llegó a México, a Colombia, a Latinoamérica, y la música barroca que se creó, que se generó acá, que hasta hace unos años empezó a reconocerse como tal. Y la relación que esta música barroca guarda con nuestras músicas tradicionales. En principio, el grupo empezó con la idea de encontrar la relación específica entre música barroca y en especial el repertorio de la guitarra barroca con relación al son jarocho, el son de Veracruz, la música tradicional de Veracruz. Esto era una preocupación y un trabajo que queríamos hacer muchísimas, que sabíamos que había una relación, pero nadie le había entrado, ¿no?, al asunto así con el diente. Y en especial Eloy Cruz, Enrique Barona y el maestro Antonio, bueno, ahorita no recuerdo, empezaron a trabajar esta idea, montaron algunas piezas, sobre todo de Santiago de Murcia, con algunos sones jarochos. Empezaron a hacer algunos recitales y al cabo de unos 2 años, que empezaron a tener ya quisieron invitarnos a un grupo que tocábamos son jarocho, que ya llevábamos tiempo, que se llamaba el grupo Chuchumbe. Entonces nos invitaron a 3 de los integrantes, Eloy y Enrique nos invitaron a Licho Ceguera, a Patricio Hidalgo y a mí, Leopoldo Novoa, a que tocáramos con ellos y en especial a que grabáramos el disco. El disco se llama Laberinto en la guitarra y entonces en ese disco hicimos, ¿no?, como el primer trabajo de repertorio grande sobre son jarocho y música barroca. Hubo un invitado especial, Lee Santana, un músico, teorbista, guitarrista de Estados Unidos, pero radicado en Alemania, un gran músico, y armamos este repertorio. Entonces Tembembe, dijéramos el Tembembe grande de ahí, de la grabación del disco. Después de que grabamos el disco, Eloy y Enrique me propusieron que me integrara de planta en el grupo y entonces seguimos trabajando ya los 3. El maestro Antonio no siguió trabajando, pero nosotros 3 sí seguimos trabajando y bueno, poco a poco, ya lo contaremos, fuimos tratando de ampliar un poquito el marco de referencia, no solo del son jarocho, sino ya a otros tipos de son, el son huasteco, el son de Tierra Caliente, el son de Tixtla, eso a nivel, dijéramos, de México, pero también fuimos ampliando un poquito más, sobre todo a partir de lo de Veracruz, hacia el Caribe.
la cercanía de Veracruz, de la cultura de Veracruz y del son jarocho con otras músicas del Caribe, nos llevó a indagar en otros lados y bueno, y a mí me llevó a acercarme a Colombia, que yo veía las cercanías muy francas, muy obvias. Entonces empezamos a ampliar el espectro de trabajo del grupo y llegamos a trabajar, dijéramos, un repertorio que vinculaba a Colombia, que vinculaba a Perú, que vinculaba a Venezuela y bueno, Tembembe se ha hecho del trabajo de muchos. Tembembe, ensamble continuo, ahora somos 5. Está Ada Coronel, ella es especialista en son de Tixla, aunque también canta otros géneros. Ella toca la vihuela muy bien. Canta, es nuestra primera voz y baila también en el grupo. Está Ulises Martínez, él es violinista, muy buen violinista. Él es de familia de Michoacán, de Charapan, y su familia es de tradición de músicos. Entonces él desde muy pequeño toca música tradicional y sobre todo de Michoacán, y ha sido un gran aporte para el grupo, no solo su virtuosismo como músico y su conocimiento musical en los arreglos, sino también este legado que él trae de la música de Michoacán. Está también, bueno, Eloy, que Eloy es guitarrista y barroco y tiorbista, y además tiene una formación y un trabajo de investigación muy grande. Está Enrique Barona. Enrique se ha especializado mucho en son jarocho, en son de Tixla también, ha tocado música huasteca, músicas tradicionales, y también canta. Y bueno, y estoy yo, Leopoldo Novoa, que toco instrumentos tradicionales, en especial el marimbol o marímbula y la guitarra barroca. Esos somos Tembembe actualmente. Muy bien, pues iniciemos entonces nuestra parte musical escuchando un poco de esta primera etapa de Tembembe Ensamble Continuo, cuando era solo Ensamble Continuo. Entonces iniciamos con Los Imposibles y La Lloroncita, que si entiendo bien es una transición casi imperceptible entre la obra contenida en el Códice Saldívar, donde está la música de Santiago de Murcia o que recopiló él, y un son tradicional que ya reconocerán seguramente nuestros oyentes. Muchas gracias. Vamos entonces con Los Imposibles y La Lloroncita.
estando en Tembembe, de pronto unos músicos que conocía yo desde hacía tiempo, pero Enrique Barona y Eloy Cruz nos invitaron a los músicos de Chuchumbe a que tocáramos con ellos, en especial para grabar un disco de ensamble continuo. Entonces ahí nos juntamos con la historia que ya contamos de que grabamos este disco. Nos fue muy bien tanto en la grabación, aunque nos demoramos, les confieso, 2 años editándolo. No éramos felices. Y demasiado. En el año 2002. 2 años no tanto editándolo porque no lo grabamos por pistas y por partes, o sea, las grabaciones eran completas, sino buscando el sonido. Ya finalmente encontramos como la sonoridad y ya sacamos el disco y bueno, el disco no mucho, nos fue muy bien y nosotros seguimos trabajando en todo esto que ya platiqué de seguir ampliando el espectro de búsqueda, no solo en México, no solo en los sones de México, sino también un poco, hagamos de cuenta, en los sones de toda Latinoamérica, del Caribe y de Latinoamérica. Y así se fue armando Tembembe Ensamble Continuo. Un detalle curioso es que nosotros nos llamábamos Ensamble Continuo. Y entonces este amigo que les refería antes, Lee Santana, nos dijo, oigan, el trabajo de ustedes me gusta mucho, pero les confieso una cosa, el nombre deberían repensarlo. ¿Pero por qué, Lee? Y dice, es que miren, la mitad de los grupos barrocos en el mundo se llaman ensamble algo, y la otra mitad de los grupos barrocos en el mundo se llaman no sé qué continuo. Ustedes tienen justo ensamble y continuo. ¿Por qué no le ponen algo como más propio, más de allá de México? Y ya nos dejaron pensando, entonces dijimos, bueno, vamos a llamarnos Tembembe. Tembembe es un río que pasaba por detrás de la casa de Eloy cuando vivía en Cuernavaca, y entonces era un riachuelo que iba entre cañadas. Entonces dijimos, no, pues pongámosle el nombre del río, que es muy bonito. Es una palabra de origen bantú, negra, de raíz, y tiene que ver con parte de lo que hacemos, pero sobre todo la imagen de que es un río que se ha hecho de muchas cañadas. Atraviesa todo el estado de Morelos, donde es la sede del grupo, y se va haciendo de muchos afluentes hasta que llega a desembocar casi frontera con el estado de Guerrero en el río Balsas, que es un río muy grande. Entonces nosotros nos gustó mucho la idea de que Tembembe no es la idea de uno, ni es el trabajo de muchos afluentes, no solamente de los 5 que nos presentamos, sino de muchos aportes que nos han hecho muchísimas personas que no acabaría de nombrar, de los que han dado no solo ideas, sino han aportado instrumentos, nos han ayudado en los arreglos, no sé, en construir lo que ahora mostramos. Entonces, por eso terminamos siendo Tembembe Ensamble Continuo. Bueno, sigamos con la música entonces. Escuchemos de este primer Laberinto en la guitarra, que es el nombre del primer disco del Ensamble Continuo, el fandango y el fandanguito, y luego otra de estas transiciones muy interesante, el caballero y los negritos. Escuchémoslo primero y después nos contará Leopoldo bastantes asuntos sobre este repertorio. Seguimos entonces con el fandango y el fandanguito, el caballero, los negritos.
cuando se van a bañar, salen los 5 negritos, salen los 5 negritos y se ponen a bailar. Y una negra me dio un beso que me dejó enamorado, que me dejó enamorado. Y una negra me dio un beso. Que los besos de la negra saben a canela y clavo, saben a canela y clavo. Que los besos de la negra. Jesús María que me espanta, como hacen los negros para trabajar, poniendo caña sin descansar. Colombe, 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 que nace doblado que quiere llover. Colombe, 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 que te queman que chuchu mayambe. Qué bonitos son los negros, bailando la contradanza, bailando la contradanza. Qué bonitos son los negros, qué bonitos son los negros, bailando la contradanza, bailando la contradanza. Qué bonitos son los negros, con sus zapatitos nuevos y haciendo tanta mudanza, o bailando bien sosiegos, pegados, pegados, panza con panza, con sus zapatitos nuevos, haciendo tanta mudanza, o bailando bien sosiegos, pegados, panza con panza. Jesús María que me espanta, como hace los negros para trabajar, poniendo caña sin descansar. Colombe, 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 que nace doblado que quiere llover. Colombe, 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 que te queman que chuchu mayambe. Este son tiene la piel orgullosamente oscura, es marimba que madura, como un banano y un mango, con guateque, con fandango, con un tango y un quilombo, baila con conga, con bombo, este son es de mandinga, 4 pingos y una pinga, vienen aquí a hacer su dengue, y es lo negro de Tembembe, Acuabembe, Serembó, Acuabembe, Serembó. Jesús María que me espanta, como hace los negros para trabajar, poniendo caña sin descansar. Colombe, 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 que nace doblado que quiere llover. Colombe, 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 que te queman que chuchu mayambe. Por fuera de micrófonos, hablaba Leopoldo de que, sobre todo refiriéndose a libros de Antonio García de León sobre el Caribe como el mar de los deseos y sobre toda esta presencia afro. También nos hablaste ya pues de la importancia de lo afro, que a veces en México no es tan notoria o parecería no ser tan notoria, aunque está ahí totalmente. Y por otra parte, cómo el Caribe, decías que no, la cultura no se distribuyó en América por el galeón, sino por pequeños comerciantes y fue, digamos, saliendo por unas venas mucho más cercanas a lo popular. Entonces, háblanos un poco de estas 2 obras que acabamos de escuchar y también cómo muestra esto ese proceso en el que ustedes siguieron adentrándose en el repertorio americano popular. Ya, mira, qué bueno que hiciste alusión. Uno de nuestros gurús, por decirlo de alguna manera, que nos han orientado en este trabajo, ha sido Antonio García de León, un amigo historiador, que ha trabajado muchísimo la conformación de la cultura del Caribe y de Latinoamérica. Su libro sobre este tema se llama El mar de los deseos. Se consigue y lo recomiendo ampliamente, es una maravilla. Y él plantea finalmente que el curso de la relación de la cultura no la dio el galeón, como de pronto lo plantean
algunos historiadores. El galeón de España traía órdenes y llevaba oro, pero realmente cultura, y lo que plantea Antonio García León es que la cultura la movieron los pequeños comerciantes y los migrantes que iban de un lugar, de La Habana a Cartagena, de La Habana a Veracruz, de La Habana a Santo Domingo, a Jamaica, o iban a Aruba, o iban a Margarita, en fin, que se movían por todo el Caribe y que ellos fueron los que fueron llevando las historias, las noticias, los versos, las músicas que se tocaban, y de ahí esa gran similitud y cercanía que tenemos en nuestras tradiciones, en nuestra música y en nuestras líricas, en nuestras versadas. Eso lo fuimos confirmando poco a poco en la manera en que fuimos armando nuestro trabajo. Y es una maravilla descubrirlo, porque es descubrir que a pesar de que ya hay identidades muy marcadas, tanto en las distintas regiones de México como en distintas regiones de Latinoamérica, primero hubo un momento en el que fuimos muy cercanos. O sea, teníamos nuestras raíces muy vivas, muy cercanas. O sea, la gente que se estaba moviendo era prácticamente en las islas del Caribe, en México, en Cartagena, en la costa, en Venezuela, hasta en Uruguay. Lo que acabamos de escuchar, el fandango y el fandanguito, nosotros decíamos, entre el fandango y el fandanguito, que el fandango es barroco y el fandanguito es tradicional de Veracruz, no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Luego entonces ustedes verán si tratan de descubrir dónde dejamos de tocar uno y dónde empieza el otro. Y es realmente, buscando frases del fandango, yo me encontré, si no frases largas, en el fandango de Soler uno puede encontrar segmentos, motivos que se tocan en los fandangos en Veracruz. Si uno oye el fandango, o analiza la partitura del fandango de Santiago de Murcia, hay frases y motivos que se tocan en el fandanguito. Y bueno, en el disco, como escucharon, no hay manera de... Y algo similar sucede con el caballero y los negritos. El caballero, que es un son de Santiago de Murcia, tiene su estructura. Los negritos es un son muy antiguo que reconstruyó nuestro amigo historiador Antonio García de León. Y entonces lo montamos cuando estábamos en el grupo Sacamandú. Montamos ese son. Entonces, cuando estábamos trabajando el caballero, a mí, así como que ¡pum!, me cayó el 20. Es que son muy cercanos, muy parecidos. Nosotros no hemos querido llegar a conclusiones documentales de que este son es este otro. No solo no tenemos pruebas, no hay manera de decirlo. Pero si tú los tocas, los oyes y conoces el fandango y conoces la fiesta que se hacía, hombre, 2 más 2 son 4. Entonces, nosotros lo que hemos querido mostrar, más que un documento de que este igual a este, hemos querido mostrar la cercanía que hay entre estas músicas, la identidad y la raíz que tienen esas dos músicas. Como decía Eloy, es que son dos caras de la misma moneda, tal vez lejanas en el tiempo, pero cercanas, ¿no? Es como si fueran hoyos negros. O sea, uno puede viajar inmediatamente del fandanguito que se toca en Veracruz al fandanguito de Murcia sin darte cuenta. Y bueno, un poco, vuelvo otra vez a Antonio García de León, gracias a este trabajo que nos orientó muchísimo hacia nuestra búsqueda y nos ha permitido ir encontrando esas relaciones, tanto de hermandad entre las distintas regiones de Latinoamérica como la hermandad entre la colonia y lo que vivimos hoy. Vamos entonces a nuevos territorios del sur y una grabación ya del segundo disco, Diferencias e Invenciones, donde ya se llaman Tembembe Ensamble Continuo, que nos lleva al sur de Colombia. Entonces escuchemos las folías de Santiago de Murcia y la guaneña.
que sí, guay que no, la guaneña me engañó. Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó. Por $1.04 con tal que la quiera yo. Por $1.04 con tal que la quiera yo. Guay que no, guay que sí, la guaneña bailo aquí. Guay que no, guay que sí, la guaneña bailo aquí. Con arma de fuego al pecho y vestido varonil. Con arma de fuego al pecho y vestido varonil. Pasemos a un cambio en la historia del grupo, que fue este encuentro casual, sin embargo, predestinado con Jordi Sabal y con su proyecto Esperión 21. ¿Cómo fue esa historia? Es decir, ¿cómo fue que no coincidieron, pero terminaron trabajando juntos? Es muy simpático, voy a tratar de ser breve. El director de cine, Rafael Atié, estaba realizando una película, El baile de San Juan. Él le pidió a Sabal que si podría hacer momentos de la música, que estaba interesado en eso. Y Jordi le dijo, bueno, vamos a ver cómo sacamos el tiempo y demás. Atié había conocido nuestro trabajo y nos pidió que si nosotros podíamos también tocar partes de la música. Es más, nos pidió que si podíamos salir tocando en la película. Entonces, nosotros le dijimos que bajo su responsabilidad, con muchísimo gusto, seríamos capaces de asomarnos ahí. Atié le mostró el disco a Sabal de Laberinto de Guitarra y Jordi nos contó después que cuando él oyó el disco, él le dijo a Atié, ¿sabe qué? Lo que usted está buscando es lo que hacen estos muchachos, que ellos hagan la música, ¿no? Yo no voy a meter. Y entonces, bueno, nosotros hicimos, Atié no nos contó nada de este asunto. Invitan a Jordi Sabal en 2008 al Festival Cervantino a que hiciera un concierto y le dijeron que si no quería tocar con algún músico de México para invitarlo o algo así, y él dijo, yo quiero tocar con estos muchachos. Nos llaman de Cervantino, oigan, Tembembe, estamos ensayando. Tembembe, sí, es que miren, Jordi Sabal viene a tocar y él quiere tocar con ustedes. Y nosotros, disculpe, ¿está seguro? ¿No se equivocó con nosotros? Jordi Sabal, por favor. Dice, sí, y los va a llamar en un ratito. ¡Ring! ¿Aló? Hola, soy Jordi Sabal y no sé qué más. Y recuerdo mucho que él oye así como, no, eso es mentira, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y entonces ya hablamos, sí, Jordi, ¿cómo estás? No, es que voy a ir allá, me dijeron que tocara con un grupo, me encantaría tocar con ustedes. Listo. Nos encontramos 2 días antes del concierto, Jordi nos dijo, me gustaría oír lo que ustedes quieren tocar. Tocamos unas 6 piezas y nos dijo Jordi, déjenme, les voy a hacer una propuesta de concierto. Jordi tiene un colmillo de dientes de sable para organizar los conciertos, es muy bueno. Y ordenó, ¿no?, las piezas y ordenó las de ellos y las de nosotros y en cuáles podían participar un poquito y demás. Bueno, el concierto fue un éxito, modestia aparte, nos fue muy bien y terminando el concierto, Jordi nos dijo, me encanta lo que hicimos, yo quiero seguir tocando con ustedes, ¿ustedes quieren seguir tocando conmigo? Por supuesto, maestro. Eso era noviembre, nos dijo, los espero el 2 de enero en Cataluña para el primer concierto del año. Y de ahí en adelante empezamos a trabajar y entonces a montar más piezas. Este concierto que fue un poco como ellos tocaban una, nosotros otra, nos metíamos, ya luego se integró muchísimo. Entonces nosotros tocábamos en todas las piezas de Esperión y Capella Real, y Esperión tocaba en casi todas nuestras piezas de alguna manera, y se fue integrando muchísimo ese proyecto que terminó en la grabación de Folías, el Nuevo Mundo, Folías Criollas, el Nuevo Mundo. Y bueno,
sinceramente ha sido una relación muy gratificante. Hemos hecho otros tres repertorios, otros 3 conciertos con Zabal que se han movido mucho y bueno, se interrumpió ahorita con la pandemia, pero ha sido un encuentro muy agradable. Él nos ha tratado súper bien, nos da, no sé, todas las comodidades, todas las facilidades, nos trata muy bien. Montserrat nos quería como hijos desde que nos conoció, encantado. La verdad, ha sido una relación fructífera y muy agradable. Escuchemos entonces de este primer encuentro de Tembembe con Jordi Zabal y sus proyectos las siguientes piezas: Xicochi con Etzintle, un motete de Gaspar Fernández, y una música que ustedes van a reconocer y de la cual Leopoldo también les hablará después de que escuchemos.
aquí te estoy mirando, desde aquí te estoy mirando, desde allá, mírame mucho, morena, que el mundo me dé a saber, que el mundo me dé a saber que nos queremos los dos, que nos queremos los dos. Ay, 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 si la guabina. Llegar a tu casa se pasa por un barbecho, y eso era cuando llegaba, porque ahora paso derecho. Oh, ay, ay, si la guabina. Cuando dieron la noticia de que ya no me querías, hasta el perro de la casa me miraba y se reía. Oh, ay, ay, si la guabina. La orillita del río, porque el río tiene orillas, y si no tuviera orillas, sería un río sin orillas. El que pasiones arranca, voy a cantar el jarabe. Dedicado a esta ciudad donde
¿Dónde está la Casa Blanca? Voy a cantar el jarabe, el que pasiones arranca. Somos mexicanos muy trabajadores con música y baile, y muy cantadores, no tenemos miedo, somos versadores, tenemos cultura de siglos, señores, y no nos asustan ahora ni temblores, y estamos unidos por una razón, porque nuestro pecho sobra corazón. Se va la gallarda, que es un son barroco, se fue la guabina y el jarabe loco. Nuestros oyentes habrán reconocido la segunda obra que no anuncié, y pues esto nos da pie pues, a ver cómo tres obras que tienen procedencias distintas, México, España, Italia y Colombia, pues tienen una continuidad musical sorprendente, pero pensaría uno que esas distintas tradiciones podrían haber tomado forma diferente en territorios distintos. De hecho, pues nos pregunta desde Villa de Leyva Constanza Rodríguez que cómo se dan estos hermanamientos, y lo mismo que hizo que durante varios siglos se mantuviera el son mexicano, sucedió en otras partes del territorio americano. Si hay hermanamiento, digamos, entre México y Colombia, entre aires mexicanos, aires colombianos. Entonces cuéntanos un poco de todo esto, que además, según entiendo, empezó a hacer a Jordi Sabal pensar que no solo España influenció en la música americana, sino que América le devolvió también influencias. Pues cuéntanos cómo fue ese avance. Esa es otra paradoja interesantísima, y que Jordi en muchos conciertos lo hablaba, lo platicaba abiertamente, diciendo que el aporte de ella al repertorio barroco había sido muy grande, y con géneros y piezas tan importantes como la chacona. Y él decía que una de las pruebas más fehacientes era un texto de Quevedo en que decía: la chacona, esa indiana amulatada que nos vino de las Indias. O sea, dando testimonio de que la chacona ha llegado de América. Cuando la chacona se volvió la pieza que, si no componías una chacona, no estabas en él. O sea, hasta don Juan Sebastián tiene su chacona, todo el mundo, ¿no? Una de las piezas más reconocidas. En las piezas que escuchamos, en una pequeña referencia, escuchamos con el Cincle y la juntamos con la Xochipitzagua. Esta pieza con el Cincle es un arrullo con, dijéramos, escritura musical, pero que está en náhuatl. Y nosotros quisimos juntarla con la Xochipitzagua. La Xochipitzagua es una pieza que le canta, entre comillas, a la Virgen de Guadalupe.
a Mariquita, a la Virgen María Guadalupe. Y esto sucede, como sucedió en toda Latinoamérica, que la Iglesia trató de montar, dijéramos, la creencia cristiana católica sobre los rituales y las tradiciones religiosas prehispánicas. Y lo que sucedió en muchos sitios, como en México, es que, o sea, le pusieron otro nombre, pero siguió siendo lo mismo. Tonantzin es Guadalupe. Tonantzin es la diosa de hace 2000 años, que ahí sigue, y ahora se llama Tonantzin Guadalupe. Está bien, Guadalupe, pero Tonantzin. La Xochipitzahua es como el himno antiguo de la Virgen de Guadalupe, que se canta el 12 de diciembre y que la cantan todos los fieles y demás. Entonces, nosotros quisimos juntarla porque es, no solo musicalmente, sino de tradición, está hermanada. Las otras tres piezas a las que hacía referencia Juan Luis, es muy simpático, muy bonito, de las muestras también más claras de esa cercanía y que tiene que ver con la pregunta que nos hicieron. Muchas de las estructuras fundamentales, estructuras armónicas que se llegaron y que se hicieron en el barroco, son la base de muchas estructuras armónicas de nuestras músicas tradicionales. Una muy conocida es el torbellino que acompaña las, que es, bueno, en grados primero, cuarto, quinto, primero, cuarto, quinto. Nos encontramos con la pieza de Antonio Valente, La Gallarda Napolitana, una pieza que tiene relación con Italia y también con España. Esta gallarda es un desarrollo de diferencias, variaciones, por decirlo de alguna manera, para viola, que está montada sobre esta estructura, y esta estructura la encuentras en piezas en todo Latinoamérica. Lo encuentras en Puerto Rico, la encuentras en Colombia con, ¿no?, estos torbellinos y cantos de guabina, la encuentras, en fin, no alargarnos. Yo pienso sinceramente que estos encuentros que se dieron en las fiestas generaron, primero que todo, el encuentro de las cosas parecidas, de las identidades parecidas, y luego el encuentro de las cosas que llamaban la atención, y fueron encontrando la forma de esta mezcla de gentes y de culturas, y fueron tomando poco a poco en cada región una identidad un poco más marcada, que los llevó a ser como un poco diferentes, pero siguen guardando esa esencia. Latinoamérica, como dice Antonio García León, se gestó en el Caribe. La cultura latinoamericana se gestó en el Caribe y empezó a profundizar, y empezó a tomar sus marcas más regionales. Pero de esencia, nosotros venimos de ahí. Venimos de esa gran mezcla, de esa gran amalgama que se hizo en el Caribe, que se sigue haciendo ya en toda Latinoamérica. Es algo que no ha parado. Nosotros muchas veces decimos, no, es que yo soy puro costeño de Colombia, yo soy puro uruguayo, No. La única pureza que tenemos en el Caribe y en Latinoamérica es seguirnos revolviendo y seguirnos mezclando. Esa es la única pureza que podemos tener, porque así se hizo nuestra cultura, porque así se ha hecho la historia. Es más, así se ha hecho la historia del mundo. Hay algunos, ¿sí?, presidentes de países como Estados Unidos que creen que son puros y se les olvida que sus padres y sus abuelos acaban de llegar de Irlanda y detestan a los migrantes y los maltratan y los acusan de todo. La historia de la humanidad ha sido la historia de migrar, la historia de ir a un lugar a otro, de llevar sus maneras, de conocer las nuevas. Eso es la historia de nuestra cultura latinoamericana, y por eso tantas cercanías. Bueno, pues cerremos esta sección con una muestra más y un territorio más. Venezuela, Colombia, Venezuela, los llanos colombo-venezolanos. Escuchemos la jácara de Santiago de Murcia y el pajarillo colombo-venezolano. Y también ahí hay una pequeña sorpresa que hace referencia a Francisco de Quevedo, a quien mencionó ahora Leopoldo. Escuchemos y luego seguimos conversando.
calabozo fuerte, donde los todos están. Allá dentro el cardeñoso, hombre de buena verdad, algo de tocar las cuerdas, donde nos hizo cantar. Remolón ha hecho cuentas de la plata de la mar, porque de esta brinco a cuatro, de los tiene la arena. Acabamos de escuchar Las Jácaras y El Pajarillo. Nosotros hemos encontrado una similitud musical entre Las Jácaras y El Pajarillo. Trabajando esto nos dimos cuenta que tanto las jácaras musicales, las jácaras literarias, tienen muchísima relación con músicas nuestras. Las jácaras literarias no son otra cosa distinta a lo que en México y en Colombia, en Venezuela y en otros lugares fueron en los corridos. Es decir, en esas historias casi míticas que se construyeron a partir a lo mejor de incidentes o de eventos pequeños y se fueron convirtiendo en mitos, en leyendas y se convirtieron en historias. Y esas historias fueron de un lado a otro y empezaron a cambiar, como sucede con Florentino y el Diablo, que se encuentra con el Diablo y le gana versos, y como sucede con Francisco el Hombre, que también se encuentra con el Diablo, y como sucede con Martín Fierro, que también se encuentra con el... Estas jácaras, pensamos nosotros que en América se vinieron a convertir en estos corridos. Cuando escuchamos corridos de música llanera, cuando escuchamos las historias con El Pajarillo y vimos jácaras como por ejemplo las jácaras de Quevedo, dijimos,
Esto no solamente es la misma manera, no solamente tiene el mismo nombre de jácaras y corridos, sino es que está contando una historia que podía ser casi llanera, ¿no? Nosotros encontramos las jácaras de Azcarramán. Azcarramán es un, por decirlo de alguna manera, con términos de la época, un malviviente, un hombre casi de la calle, que entraba a los bares, tomaba un vino, estafaba a alguien, le robaba la cartera a otro, amigo de todas las mujeres del pueblo. Y entonces tomamos esta historia de Quevedo, esta jácara de Quevedo, y la pusimos, oh casualidad, octosílabos cuadraba musicalmente, o sea, la métrica, todo. Entonces dijimos, vámonos con esto, que es contar en el pajarillo la historia de Azcarramán. Esto nos une no solamente como cultura latinoamericana, sino también como cultura iberoamericana. Nosotros muchas veces estudiamos la historia pensando que a nosotros nos llegó la cultura de España. Es más, cuando López Obrador le pidió excusas al rey por lo que había sucedido en la colonia y demás, hubo comentarios de funcionarios españoles que decían, pero ¿cómo se atreven si nosotros les llevamos la cultura? Pues hay que recordarles, espérate, ustedes empezaron a reconstruir su cultura también a partir del encuentro con nosotros. Ellos se rehicieron también, ¿no? Con todo lo que llegó acá, no solo el oro, sino también toda la cultura que de aquí llegó allá. Esta historia de Azcarramán en el pajarillo, o sea, nos cayó el 20 que se podía hacer, pero es que es algo que ya estaba hecho. O sea, ya los corridos tenían eso. De ahí que pues nosotros sentimos que funcionó muy bien. Pues ya pasamos por Venezuela, vamos ahora al sur. Nos mencionaste antes que pues, ustedes siguieron su trabajo, pues aún dentro de la colaboración con Zabal, siguieron con su trabajo de acercamiento a músicas, tanto barrocas como tradicionales de todo el continente, y una de las líneas más interesantes es la que han hecho sobre el trabajo de la música que está en el Códice Trujillo, que pues, fue un documento muy interesante que recopiló por mucho tiempo el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón, por allá en 1782, 85, y por cierto, después de eso vino a ser arzobispo de Bogotá hasta que murió. Y en este códice recogió pues, costumbres, tradiciones, información del Perú y sobre todo música, danzas, además unas imágenes maravillosas. Cuéntanos de ese trabajo, cómo fue la aproximación a ese trabajo desde el grupo y luego escucharemos algunas de las obras que salieron de allí. Yo siento que la piedra que pisamos que nos permitió ese gran brinco fue una pieza anterior que escuchamos, que fueron las folías con aguaneña, que no comentamos nada. Nosotros encontramos en estas folías que realmente fue una reconstrucción de unas partituras que estaban a pedazos que hizo Lee Santana, nuestro amigo alemán, estadounidense alemán, que colaboró con nosotros en El laberinto en la guitarra. Él hizo una reconstrucción de estas folías y nosotros encontramos una gran identidad con los bambucos sureños de Colombia, de Ecuador, y por eso lo vinculamos con la guaneña. Esto nos abrió un poquito la puerta del sur, y claro, cuando nosotros empezamos a conocer y a indagar en el material del Códice de Martínez Compañón, que como bien dices tú, es un estupendo documento genial, o sea que traspasa la historia, realmente se ha convertido en uno de los documentos más importantes del barroco, porque lo que pidió él fue hacer como un levantamiento de lo que se veía y se oía. Entonces puso una gran cantidad de gente a escribir la música que oía y a los que pintaban a pintar cómo eran los bailes, cómo eran los matrimonios, cómo se vestía la gente. Y es una maravilla, es un documento increíble. Yo me maravillo cada vez que lo veo, y igual con las partituras. En las partituras se reúnen una gran cantidad de música, sobre todo de fiestas y de eventos. Y nosotros, bueno, pues empezamos a tratar de tocarlas y demás. Y para nosotros ya, con esta hambre de encontrar identidades y cercanías, fue una
una resbaladilla que nos llevó en un momento. Ulises estaba fascinado porque decía, no, es que esto es como de las músicas más viejas de Charapan, de allá de Michoacán. Hay cosas que parecen jarabes de allá, de músicas, y empezamos a relacionar. De hecho, hay una de las piezas que termina con un jarabe que compone Ulises a la manera de Charapan. Al final de las lanchas, le agrega ese jarabe que uno no siente en la interpretación. Retomo un poquito algo que habíamos dicho antes. En la colonia, la mayoría, dijéramos, no de influencias, sino de raíces vivas que estaban juntándose y gestando, fueron muy similares en toda Latinoamérica. O sea, los componentes que estaban mixturando en Perú, que se estaban mixturando en Colombia, en Cartagena, en Cuba, en México, hasta Uruguay, eran muy similares, muy similares. Una de las cosas que nos da es que hemos encontrado versadas igualitas en candombes o en chacareras, igual en Martín Fierro. Hay versos igualitos en Venezuela, en Colombia, en México y en Cuba, que dice uno, blanco es, gallino lo pone, huevo se llama y frito se come. O sea, es inevitable esto. Y yo lo que creo es que en esa colonia teníamos todas esas mixturas muy, muy similares en todos lados. De ahí que las músicas de ese momento estaban muy cercanas y poco a poco fueron, bueno, tomando identidad en cada región y como apropiándose más y tomando una forma especial. Pero sí, nos encantó habernos encontrado con Martínez Compañón y haber encontrado esas cercanías con las otras músicas que veníamos trabajando. Y esto, a Jordi también, por supuesto, Jordi conocía este material hace tiempo, pero yo creo que a Jordi le llamó la atención esta empatía, esta similitud de preocupación y de gusto por ese material, y entonces nos invitó a que hiciéramos un proyecto sobre el Códice Martínez Compañón y hacer una interpretación un poco más viva y más cercana a las músicas tradicionales. Hay muchas interpretaciones, unas, sí, a mí me gustan, la verdad, cada interpretación distinta algo aporta, pero yo creo que si hay algún aporte de nosotros es un poquito como una vivacidad más cercana a las fiestas, a la vivencia popular de esas músicas. Pero bueno, esto ya es una preferencia y un gusto que ustedes podrán encontrarlo. Escuchemos entonces de este repertorio dos bailes, el baile del chimo y el baile de espadas, y estarán, como lo ha hecho Tembembe, digamos, traslapadas y seguidas de sones y jarabes que ya mencionó Leopoldo. Escuchemos entonces estas obras de Tembembe alrededor del Códice Trujillo de Baltasar Martínez Compañón.
una pregunta que nos hace Rodrigo Cardoso, uno de los seguidores del encuentro de música antigua en Villa de Leyva desde hace ya más de 10 años, quien pregunta por los instrumentos, por la organología del grupo, qué instrumentos utilizan, pregunta si hay otras agrupaciones que utilicen esos mismos instrumentos y si ustedes en ocasiones utilizan instrumentos que no están relacionados o con la interpretación histórica o con la tradición de los aires que interpretan. Entonces, digamos que hay un interés muy grande por el trabajo de Tembembe alrededor de los instrumentos. Cuéntanos, Leopoldo. Sí, los instrumentos han sido una pasión personal de toda la vida. Siempre me ha encantado, a mí me llegaba un instrumento y hasta que no lo hacía sonar algo, no lo dejaba en paz. Y el otro, y creo que es una de las cosas que nos une en el grupo. Todos sufrimos encanto por los instrumentos y por los instrumentos nuevos. Estuvimos en Japón y nos fuimos a perder con Ulises, el violinista, como en un tianguis, en un mercado de instrumentos, y no, estábamos como locos. Por supuesto, los dos nos compramos sendos violines chinos, que a la fecha no hemos tocado mayormente, pero es que el gusto por los instrumentos es infinito. Los instrumentos cuentan una parte de nuestra historia cultural. Tembembe, en principio, tocaba la guitarra barroca y la jarana. De hecho, la portada del disco de Laberinto de la Guitarra es la guitarra barroca y la jarana. Pero bueno, esto se fue agrandando en la manera en que fuimos ampliando el espacio, y entonces ya no solo era jarana jarocha, sino era también la guitarra de son, el requinto jarocho, y ya no será solo jarocho, sino también la guapanguera huasteca con la jarana huasteca, y ya no solo eso, sino también la vihuela de Tixla y de Tierra Caliente, y el violín que se toca en Michoacán, y súmale, cosa que empezamos a cuestionarnos años después cuando íbamos de gira, porque decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, nos van a decir, espérense un momento porque no hay dinero para tanto extrasit. En fin, Tembembe también empezó a acotar un poquito. Y la dotación que se volvió más específica es del lado, dijéramos, de instrumentos barrocos europeos venidos de allá. Fueron la guitarra barroca, que la guitarra barroca en Latinoamérica se convirtió en la gran abuela de un 70% de nuestras guitarras, yo estoy convencido. En Latinoamérica hay fácil unas 200, 300 guitarras, y me quedo corto en mi cifra, que salieron de la guitarra barroca o de la vihuela. Y el otro instrumento que utilizamos, que toca Eloy, es la tiorba. La tiorba es una nieta del oud árabe que llegó en el medioevo a Europa y se convirtió en el laúd, que laúd es el oud, y se convirtió en el laúd y se desarrolló, y hay un gran repertorio, sobre todo para el laúd barroco. Entonces, ya después se quiso acompañar con el laúd, pero hacían falta cuerdas. Entonces, en la música existimos muchos viciosos, que como no nos gustan otras drogas, preferimos entonces empezar a ponerle cuerdas a los instrumentos o ponerle lengüetas a los marimboles o buscar más. Así sucedió con la tiorba. Le empezaron a poner cuerdas y terminó, no sé, 20 o 20 y pico de cuerdas para lograr tener un acompañamiento en un registro muy, muy, muy amplio. Entonces, del lado barroco tocamos la tiorba, la guitarra barroca, y del lado de las músicas tradicionales, entonces, para el repertorio jarocho tocamos las jaranas, que es una familia de 5 instrumentos, desde el mosquito, que es chiquitito, hasta la jarana tercerola. Del repertorio huasteco era el violín, la guapanguera, que es como una guitarra quinta, una señora guitarra, y una jarana guapanguera. Del repertorio más hacia el sur está la vihuela, que toca Adita y Enrique, que tiene exactamente la misma afinación, una de las afinaciones de la guitarra barroca, como se toca la guitarra barroca. Bueno, y muchos otros instrumentos. Y tocamos el marimbol, o bueno, personalmente toco el marimbol. El marimbol no tenemos un dato y un documento que nos diga en qué momento aparece.
Yo en lo que he trabajado, en lo que he buscado, en lo que he encontrado en los lugares donde he estado, en las islas y en el Caribe continental, me llevan a pensar que ese instrumento salió tal vez de Haití. Es un instrumento de origen afro, pero de los afrodescendientes en el Caribe. Se toca en todas las islas del Caribe prácticamente, se toca en Venezuela, se toca en Colombia, se toca en México. Bueno, yo tengo indicios, estoy en esas que llegó hasta Uruguay. Nosotros decidimos integrarlo por dos razones. Uno, porque pues me fascina el marimbol. Siento que es un instrumento emblemático del Caribe, donde se gesta toda esta cultura, que es uno de los aportes de afros, de la cultura negra en América, y además de que tiene un registro amplio, pero en especial en la región baja y media, que aporta muchísimo a la dotación. Alguna vez nos preguntaron, ¿pero por qué tocan marimbol si el marimbol no es barroco? Y yo me paro frente a la señora y le digo, ¿y? Excelente. Bueno, vamos llegando ya como a nuestra sección final, en la que me gustaría mencionar tal vez la colaboración más reciente de Tembembe con Zabal en este proyecto que ya América nos lleva no solo a Europa, sino al África también, el de la ruta de la esclavitud, donde veo que hay pues algo del repertorio que ya se había abordado en proyectos anteriores, pero muchas otras fuentes, repertorios, intérpretes. Cuéntanos un poco cómo fue ese proyecto y cómo es, porque entiendo que está todavía desarrollándose. Sí. Bueno, este es un proyecto que idea Jordi. Te digo, Jordi tiene una cabeza y un colmillo para estructurar las ideas de conciertos y el orden excelente. Una cosa que ha venido son como ideas mucho más incluyentes y globales de la interpretación de la música. No solo hacer interpretaciones, entre comillas, históricas o interpretaciones de piezas, de secciones, ¿no? Él ha encontrado la permanencia y la importancia de las músicas barrocas en relación a lo que vivimos hoy. O sea, nos siguen contando nuestra historia y nos siguen contando la historia que estamos viviendo. Entonces, Jordi, con una preocupación en especial sobre los migrantes, Jordi es muy sensible a todo la problemática que hay ahora de migrantes. Él, de hecho, creó una escuela móvil de maestros que está trabajando con comunidades migrantes, con música. Y él idea esto a partir de ese momento de la esclavitud, muy consciente de que la esclavitud, en el fondo, no acaba. De que esa esclavitud hacia las comunidades y culturas afros que empezaron en la colonia, primero no empezaron en la colonia, que llevaban mucho tiempo, y por otro lado, siguieron en la historia y a la fecha siguen. Él estructura un programa de piezas, la mayoría barrocas, relacionadas con piezas tradicionales de músicas de distintas regiones pues, del mundo, porque este momento de la esclavitud, sobre todo hacia África, toca el mundo entero. La esclavitud le dio la vuelta tanto por Asia como por el Atlántico. Y él estructura, por un lado, un discurso, tomando documentos, discursos, datos, leyes, cuenta como una historia de cómo fue sucediendo esto. El último texto del concierto, de los últimos textos, es un texto de Luther King, ¿sí? Antes de que fuera asesinado. Es muy, muy importante. Y por otro lado está toda la muestra de músicas como siendo las músicas testigos de esto, ¿sí? Documentos sonoros, testigos de esta historia. Entonces, él nos invita a participar. A mí en especial me invita a que haga la curaduría, o sea, que seleccione las piezas un poco de México y de Colombia. Yo, por supuesto, le conseguí como 10 piezas de México y 10 de Colombia, casi como si el concierto fuera de música mexicana afro y de colombiana afro.
Entonces ya Jordi me dijo, discúlpame, tengo la idea de poner otras piezas. Y entonces, bueno, acepté, se redujo, fueron en principio 3 piezas colombianas, 3 piezas mexicanas, luego hubo que reducir porque aquello era un concierto de 2 horas y media, que claro, nosotros fascinados, pero no todo el público, ni todos los productores aguantaban esto. Jordi invita músicos de Marruecos, de Mali, de Senegal, cantadoras, invita a un músico Rayeri de Madagascar que toca el fali, invita una cantante brasileña que canta músicas tradicionales y música rock, María Juliana, excelente. A nosotros nos invitó para que un poco apoyáramos desde la parte de la música mexicana y bueno, y de la música colombiana. En total somos como 37 músicos en escena. Es una cosa, por supuesto, mover esto ha sido, y nos movíamos, o sea, gustaba mucho el repertorio. Ahorita con la pandemia, por supuesto, quién sabe cuándo volveremos a rearmar. Ojalá se pueda volver a rearmar. El proyecto es muy bonito y gusta muchísimo. Ojalá podamos ir a Colombia. De Colombia, lo que quedó seleccionado de últimas fue el Velo Qué Bonito, de la tradición de la música del Pacífico, de la música negra del Pacífico, ese alabado del Pacífico que yo le hice un arreglo para Esperión, con todo el respeto y todo el cuidado que pude tener, igual y pude haber fallado. Y fue recibido con mucho gusto y mucho respeto. Incluimos una marimba de chonta para darle un poquito color aunque casi no, con ese alabado no se toca la marimba, solo en interpretaciones como más para grabación o algo. Yo quise incluirlo porque quería que instrumentalmente hubiera un color de allá. Y incluimos también un torbellino por 4 de la tradición de los violines caucanos, que es una música que a mí me parece, yo hasta hace unos 10 años no la conocía muy fuerte, unos 12 años. Y de pronto oí un concierto de un grupo de Santander de Quilichao y quedé maravillado. Aparte descubrí el eslabón perdido que me faltaba a mí entre el bambuco antiguo y el curulao, el bambuco viejo. Entonces yo incluí esta propuesta del torbellino por 4. Del lado mexicano tuvimos una pieza que es muy bonita de la música de la Costa Chica, que es toda una región muy afro que se sigue manteniendo muy arraigada en lo afro, que se llama la mariquita. Una versada muy bonito, muy especial. Se toca con vihuela, con un cajón de tapeo, como entre cajón y tarima, pero que se cachetea. Por supuesto, nosotros lo tocamos con nuestra dotación y un violín. Se le puede sumar una guitarra. Esas 2 piezas estas 4 piezas fueron un poco la propuesta y el aporte de lo afro-pacífico de México y de Colombia. Bueno, escuchemos entonces de este repertorio, pues 2 de las obras que mencionaste, una colombiana, una mexicana, Velo Qué Bonito de Colombia y La Marica de México. Con ramo de flores
Leopoldo, muchas gracias por este viaje desde el estado de Morelos, digamos, al Perú, al África, a Italia, en un viaje que no es solo geográfico, sino que nos muestra también una construcción de posiciones frente a las músicas nuestras, a las músicas universales, a las músicas de todos, una manera de hacerlas, una manera de vivirlas y de mantenerlas vivas, que es lo que creo que ha hecho que Tembembe sea uno de los grupos pues, que tienen más interés en el público colombiano y pues que ha estado esperando el público de Villa de Leyva por más tiempo. Esperamos que una vez pasadas estas locuras de la pandemia podamos tener pues el gusto y el placer de que Tembembe esté en Villa de Leyva. Entonces te agradezco mucho pues esta participación, este abrebocas, por decirlo así, de lo que será pues la posibilidad de que este proyecto llegue a Villa de Leyva y se conecte con muchos de los trabajos que se están haciendo en la misma dirección aquí en el país y tengamos pues un gran encuentro, que sea otro más en la lista de encuentros que ha tenido Tembembe. Entonces, muchas gracias por esta participación en el 12º encuentro de música antigua en Villa de Leyva virtual, y hasta que sea real, nos despedimos por ahora. Muchas gracias, encantado de platicar contigo y bueno, y de poder compartir y agradecerte el gusto que tienes por nuestro trabajo. Quiero agradecer muy especial a Enrique la invitación y el gusto que tiene también por el trabajo de Tembembe Ensamble Continuo. Nosotros seguimos puestos en la invitación, ojalá sea para este año 21 que se pueda realizar el festival y podamos estar allá. Y quiero agradecerle a mis compañeros. Tembembe es el grupo, es como el nombre del río y como la historia del río, es el afluente de muchísimos, más allá de los 5 del grupo, pero yo quiero agradecerle a mis compañeros, a Ulises, a Adita, a Enrique y a Eloy, el que hayamos podido construir este proyecto. Muchísimas gracias, Juanis. Para la Fundación Amigos del Silencio ha sido un honor presentarles el concierto de Tembembe Ensamble Continuo. En nuestro próximo encuentro de música antigua presencial, Villa de Leyva los espera con los brazos abiertos. Sin duda será un encuentro memorable. Logramos nuestros propósitos gracias a las personas e instituciones que nos acompañan. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, con el auspicio de la Alcaldía de Villa de Leyva y en alianza con la Radio Nacional de Colombia en su medio digital Señal Clásica. Desde muchos lugares de Colombia y el mundo nos reconforta su sintonía e interés por el EMA 2020 virtual. Los esperamos mañana a la misma hora para recibir al afamado clavecinista Ignacio Prego de España. Buenas noches. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, única na Colômbia e única no mundo. Villa de Leyva, einmalig in Kolumbien,
und auch einmalig auf der ganzen Welt. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, unique in Colombia, unique in the world. Villa de Leyva, unikalna w Kolumbii, a unikalna w всем мире. Villa de Leyva, unica in Colombia, unica nel mondo. Villa de Leyva, unique en Colombie, unique dans le monde. Colombia 的 Villa Leyva 世界上独一无二。